en esta noche. Pero antes que eso, lo que sería bueno para que leemos el capítulo de Juan 13, del 1 hasta 17. Vamos a leer esa parte. Y voy a empezar a leer diciendo: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasará de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amé hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregará, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se les ciñó. Luego puso agua en las vasijas y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y al sacarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Lo que yo haga tú no comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues esto todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os ha hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, ha llevado vuestros pies, vosotros también lavarás los pies los unos a los otros, porque el ejemplo os ha dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo, alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que sucede, para que cuando suceda, creéis que yo soy. De cierto os digo, el que se recibirá al que yo envié, me sirve a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa es la parte que vamos a estudiar en esta noche. Juan capítulo 3, de 1 hasta 17. Mis hermanos, muchas veces hemos leído ese capítulo y hemos escuchado gente predicando, hablando sobre ese capítulo. Y muchas veces, como yo, antes leyendo ese capítulo, y la gente dice: la cena del Señor y el lavamiento de pie es para quitar los pecados. Si uno es pecado en el camino, uno puede ser limpiado de sus pecados. Y también tenemos la parte externa, que es el pan, beber el vino y comer el pan y todo eso. Pero cuando yo estaba estudiando eso, el Señor me dirigió mi mente más a fondo para ver qué realmente significa ese capítulo. ¿Qué es la cena? ¿Qué es el comimiento? ¿Qué es el lavamiento de los pies? ¿Qué realmente significa? ¿Es solamente lo que hacemos el sábado que viene que vamos a hacer? ¿Es solamente eso, la parte externa? Pero ¿qué es la lección
realmente que Jesús quiere enseñarnos. ¿Qué es la lección? Ahora la primera parte para el estudio de esta noche es ¿a qué momento Jesús hizo esta cena? ¿Qué iba a ocurrir cuando Jesús estaba haciendo o empezó para hacer esa cena? ¿Qué hubo que ocurrir? Le va a entregar a Jesús. O sea, el momento está por llegar. Era el último momento de Jesús. Porque después de eso viene ¿quién? El traidor. Para entregarse a los soldados, los romanos. O sea, era el último profecía. O el último momento, y mejor dicho. O sea, Jesús diciendo en la Biblia, sabiendo que su hora está por llegar. Y tenía que ir de nuevo a su Padre. O sea, es el profecía del último momento. O sea, eso debe despertarnos en nuestra conciencia que lo que Jesús está haciendo aquí es algo de suma importancia. No es cualquier cosa. Y por eso, dice Elena White, y también la Biblia, que Jesús esperaba por el último momento para hacer esa cena. O sea, Jesús puede decir, tú puedes olvidar de todo, pero al menos no olvida de esa parte. Esa parte es de suma importancia. Olvida de todo, menos ese, porque eso va a ser lo que va a iniciar el movimiento. Ahora dice aquí, también sabemos que Jesús inspiraba a Moisés antes para hacer todos los ritos, ¿no es verdad? Los ritos del santuario y todos esos ritos que los judíos celebraban, las fiestas ceremoniales y todo eso iba a cumplir en esta noche. O sea, Jesús es ¿quién? ¿Quién dice Juan que Jesús era? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús es, mejor dice, como dice, el símbolo y el simbolizado. Entonces, Jesús representa todas las cosas que los judíos estaban celebrando. Todo va a cumplir en la muerte de Jesús. O sea, en esta noche, el comimiento y el bebimiento significa el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, todos los sacrificios va a cumplir en Jesús en esta noche. O sea, Jesús cerraba todo lo que ellos hacían y mostraba que yo soy el cumplimiento. O sea, no debe hacer nada de esos ritos, de esas ceremonias más, porque yo soy el cumplimiento. Ve a mí. Yo soy el Cordero de Dios que va a ser sacrificado en este momento en adelante. O sea, sigue diciendo que ese rito de humillación es para que Él siempre, que cuando Él está siempre presente para inducir a todos los participantes a tomarse el pulso de su propia conciencia. O sea, en ese momento Jesús quiere despertar la conciencia, mostrar a las personas que esa ceremonia es para mantener eso vivo hasta que Él viene. Conciencia para recibir un arrepentimiento penitencial, como dice aquí, para convencernos de nuestro pecado. Y sigue diciendo más adelante, Él quiere señalarnos que el hermano no debe ensalzarse por encima del hermano y que se vea y aparecían los peligros de la desunión y la contienda, pues están en juego la salud y la santa actividad de su alma. O sea, ese rito era algo de suma importancia. Por eso digo, si los discípulos no hubiesen necesitado eso, no les hubiera sido dejado como el último rito establecido por Cristo en conexión con la última cena y incluyéndola, el deseo de Cristo fue dejar a sus discípulos un rito que hiciera a favor de ellos precisamente
lo que necesitaban, que sirviera para liberarlos de los ritos y los ceremonias que hasta ese momento había practicando como esenciales. Sigue diciendo, continuarán con esos ritos, sería un insulto a Jehová, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, en esta noche significa que Jesús dejó este rito para el último, porque este rito de humildad hay lecciones importantes para ellos y lógicamente para nosotros que vivimos en los últimos días de este mundo. Sigue diciéndonos, no debemos olvidaros antes que podemos llevar el cargo de predicar el Evangelio como debe ser y preparar otros y también nosotros para la pronta venida de Cristo Jesús. Sin esas lecciones no podemos estar listos para encontrar con Cristo nuestro Señor en gloria. Por eso Jesús dijo, haga esto en mi memoria. Lucas 22, 19. O sea, ¿cuál es el deseo de Jesús para nosotros antes de su venida? Vamos a ver cuál es el deseo de Dios en Lucas 22, versículo 15. ¿Cuál es el deseo de Jesús para nosotros antes que llegamos al fin? Lucas 22, versículo 15. Y les dijo, dice Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros en esta Pascua antes de que padezca. ¿Qué es el deseo de Jesús? Comer con sus discípulos. ¿Cuánto he deseado a comer con vosotros antes que yo padezca? O sea, Jesús tenía ese deseo porque en ese momento Jesús tiene algo de comunicar con sus discípulos, como acabamos de leer. Ok, vamos a ver aquí en Juan 13, versículo 1. Algo muy importante. Ahora, ¿qué tú crees, hermano? ¿Que Jesús había hecho esta cena porque tenía hambre? ¿O porque tenía ganas de comer o salir a pasear con sus discípulos? ¿Quiere comer en un restaurante? ¿Por qué hizo esto? Juan 13, versículo 1. Vamos a ver el motivo principal por cual instituyó Jesús esta cena en aquella noche. Y dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora está llegando por pasar de este mundo al Padre, ahora bien la parte, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, ¿cuál era el motivo principal de esta cena? El amor. O sea, el amor fue lo que motivó a Jesús de instituir, de hacer esta cena con sus discípulos. ¿Qué es otra vez? ¿Qué instituyó? El amor fue el motivo principal. Los amo hasta el fin. Lo que motiva a Jesús a hacer esto es el amor. ¿Recordamos Juan 3:16? No tenemos que coger. Pero recordamos que fue el amor que el Padre mandó a su Hijo para que nosotros podamos aceptarlo. Es el amor, ¿no es verdad? El motivo principal. Ahora dice, Jesús mismo fue que proveyó todo para esta cena. ¿Sabemos esto? No es Jesús o los discípulos que fue a comprar nada. Es Jesús mismo que proveyó todo para esta noche. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Vamos a confirmarlo con la Biblia en Lucas 22. Lucas 22, podemos leerlo de versículo 8 hasta el 13. Vamos a ver qué dice Jesús. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id,
preparadnos la Pascua para que lo comamos. Ahora, ellos le preguntaron, ¿dónde queréis que la preparamos? Y él les dijo, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto prepararla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, Jesús ya preparó todo. Única cosa es que los discípulos debían obedecer su voz y ir y decir al Señor, el padre de la familia, dónde está el hogar. Y prepararlo, lo que ya estaba ahí. O sea, los discípulos no debían comprar nada, hacer nada, todo estaba listo. O sea, Jesús no solamente instituyó esta noche por medio de amor, pero también proveía todo lo que necesitaba para esta noche. Y así también hay más versículos en la Biblia, como también recordamos el caso de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿Y quién proveó? Dios proveó la ofrenda. También, ¿qué dice Abraham ahí? Y dice, ese lo voy a llamar Jehová Jireh, porque el Señor había proveído. Así Dios mismo provee lo que nosotros necesitamos, solo nosotros debemos asistir. Solo Dios hace su parte y la parte de nosotros es responder a la llamada de Dios. O sea, Dios provee el sacrificio en esta ocasión. El sacrificio principal era su Hijo. Dios proveía el sacrificio y nosotros debemos aceptarlo. Ok, sigue diciendo, ¿por qué ese rito es tan importante? Vamos de nuevo a Juan 13, versículo 8. Vamos a ver la importancia de este rito. ¿Qué dijo Pedro cuando Jesús quería lavar sus pies? Y dice aquí, respondió y dijo, Señor, que Pedro no quería que Jesús lavara sus pies. ¿Es verdad? Pero Jesús dice en versículo 7, vamos a 7 primero. Jesús dijo en el versículo 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderéis después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, si alguien dice, yo no quiero eso, ¿puede tener parte con Jesús? No. O sea, Pedro debe retroceder su palabra y dice, Señor, ok, si eso es tan importante, entonces lava mis manos y también las mis. Lo que dice aquí. Sí, entonces, este rito de humildad es importante, ¿no es verdad? Es de suma importancia. Uno debe hacer lo que Jesús había dicho aquí para hacer. Y Jesús tenía que lavar los pies de sus discípulos para darle un ejemplo. Ok, vamos a seguir para ver qué más hay aquí. Ok, Pedro no comprendía en primer lugar todo esto, pero sin saberlo cómo debe ser, Pedro, como le dice ahorita, retrocede su palabra y dice Jesús, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, el lavar de pies, una forma de citar,
no es una forma de quitar pecados. Como muchas veces nosotros pensamos, el lavamiento de pies no es una forma de quitar pecado. Vamos a ver el por qué. Recordamos también el sacrificio o el santuario, ¿no es verdad? El cordero mismo era un símbolo. Ahora, las veces que ellos llevaron para recibir el perdón de pecado era un símbolo. Pero creyendo en eso, uno puede recibir perdón. Porque el cordero representa a Jesús que debía morir por nuestros pecados. Ahora mira lo que dice Elena White. Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar este hecho. Review en Herald 1898. O sea, ese rito no quita el pecado, pero sí nos lleva a tal pensamiento para escudriñar nuestros. Así lo que dice aquí. Entonces Jesús ha dicho bien claro, todos son limpios menos uno. Ahora, Judas estaba limpio. ¿Qué tenía Judas en su mente? Entregar a Jesús. Por eso Jesús ha dicho, todos son limpios menos uno. Pero tú sabes, por eso Judas con su mente, Jesús lavaba sus pies. O sea, el pecado, o sea, el lavamiento de pies no quitó el pecado de Judas. Por eso el servicio o el rito de humillación no es algo que va a quitar nuestro pecado, sino es algo que nos ayuda. ¿Cómo dice? Nos ayuda a prueba nuestro corazón. Lleva nuestra conciencia, activa nuestra conciencia, para que uno pueda realizar su estado de pecaminosidad, de pecado, y para reconocer que tú necesitas de Jesús, del perdón de Dios. Y sigue diciendo aquí, en ese momento Judas poseía un corazón traidor, y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral. Él vio en el mismo libro de 1898. O sea, Jesús escudriñaba los corazones. Sabía muy bien lo que tenía Judas en su mente. Ahora, cuando nosotros recordamos este rito de humildad, Jesús es lo mismo. Cuando venimos, sentamos aquí, hacemos todo lo que estamos haciendo, Jesús ahí, viendo nuestro corazón, sabiendo muy bien lo que está pasando en tu cabeza. O sea, uno puede parecerse como es santo, pero Jesús, que sabe lo que vive en tu corazón, en este momento te manda un mensaje por medio del Santo Espíritu para que tu conciencia se despierta y que ese momento lleva a ti a arrepentimiento, a reconocer tus pecados. O sea, ese servicio no es como muchas veces hemos señalado que cuando lavamos los pies, eso va a quitar nuestro pecado. Eso no es lo que dice ese capítulo. Es más profundo que eso. Muchas veces, muchos versículos nos dice, por ejemplo, en Jeremías 17, 9 a 10, dice que Dios escudriña nuestros corazones. Ok, vamos a ver lo que dice más Elena White aquí. Y dice así, en el ejemplo de Cristo
recibimos la lección de que el rito del lavamiento de los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. ¿Por qué? La limpieza de nuestros corazones sea probada en este servicio humilde. O sea, aunque hay gente como Judas que anda caminando con pecado en su mente, eso no debe, como dice aquí, postergar este servicio de humildad. O sea, debe seguir. Como Jesús hizo, Él debe hacerlo. Porque hay algo especial que Jesús quiere enseñar a sus discípulos y también nosotros que vivamos en los últimos días. Ok, ahora Jesús ve eso muy bien. Sabiendo que Jesús va a traicionarlo, entonces le pregunta, viene a través de la escena y lavamiento de pies donde quiere llevar, no, dice así, a través de la cena y lavamiento de pie, ¿dónde quiere llevar a Jesús a Judas específicamente? Vamos a ver a Romanos 2:4. Porque Jesús, sabiendo muy bien en su corazón, y dice, Judas me va a traicionar. Pero a pesar de todo, sigue lavando los pies de Judas. Vamos a Romanos 2:4. ¿Qué dice Romanos 2:4? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee? Ok, entonces, él dice, oh menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad. Jesús tuvo paciencia con Judas. Tanto, ¿no es verdad? Generosidad también. Mire que lo que dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la paciencia de Jesús, revelado aquí en esta escena. El amor, a pesar sabiendo Jesús que Judas tenía en su cabeza y qué va a hacer. Aquí un par de horas, Jesús en ese momento estaba demostrando su amor a Judas. Porque Jesús quería que Judas ver cuánto él te ama, Judas. Y Jesús quería ver si ese amor demostrado a Judas puede llevar a Judas al arrepentimiento, a reconocer sus faltas. A Judas diciendo a Jesús, Señor, perdóname lo que yo voy a hacer contigo. Yo no quiero hacer eso. Ayúdame, perdóname. Y si Judas sabía diciendo, Jesús, que te perdonará, ¿tú crees que Jesús lo perdona? Claro que sí, porque es allí donde Jesús quería llevar a Judas, al arrepentimiento. ¿Pero cómo? Por vía del amor. Demostrando a él ese amor, Jesús quería llevar a Judas al arrepentimiento. ¿Eso es un ejemplo para nosotros? ¿Debemos de seguir ese ejemplo? O sea, cuando llegamos a esta escena, repitiendo lo que Jesús había hecho aquel día, ¿qué debe o qué tenemos que tener en nosotros cuando caminando, llegando a la Santa Cena o a la Cena del Señor, el sábado de la mañana? ¿Qué debía motivarnos a llevarnos a esa cena? El amor. ¿Es verdad? Cuando uno se siente aquí, uno debe estar en el amor de Cristo, viendo a su hermano con el ojo que Jesús vio a Judas, sabiendo lo que Judas va a hacer, traicionar. No es algo fácil, ¿no es verdad? ¿Cómo te sientes si alguien te traiciona? Muchas veces tú no sabes. Después del acto tú vas a ver. Pero Judas, sabiendo eso, no, Jesús, sabiendo eso por adelantado, Jesús puede decir, este falso hombre, este hipócrita, diciendo toda la palabra con su razón. Pero sin embargo Jesús
no detuvo ahí. Va más lejos de eso. Su amor ignoraba todo eso porque quería salvar a Judas. Por eso él vino, ¿no es verdad? Juan 3:16. Porque nos amó. El Padre dice, entregó a su único Hijo para nosotros poder ser salvo. Ok, vamos a ver. Entonces es el amor que Jesús hizo esa cena. Porque su amor nos lleva al siguiente nivel, a ver nuestra condición. Jesús quería que Judas veía su condición. Dios quiere que nosotros veamos nuestra condición cuando celebramos o recordamos esta cena del Señor. Es su amor que es vivo o debe ser vivo en nosotros, debe llevarnos a obedecer sus mandamientos, porque Dios es amor y su ley es una ley de amor. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. El amor infinito no podía ser más para que Judas se arrepintiera. Mintiera. Y para salvarlo de que diera esos pasos fatales. Ok. Si ese acto de su maestro, que se humilló para lavar los pies al peor de los pecadores, no le quebrantó el corazón, ¿qué más podía hacerse? Fue el último acto de amor que Jesús podía manifestar en favor de Judas. El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera. Confesará sus pecados y fuera salvo. Se le concedió toda oportunidad. No se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvar de la trampa de Satanás. ¡Oh, qué amor! ¿No es verdad? Nosotros muchas veces actuamos diferente, ¿no es verdad? Actuamos como dice en el Testamento Viejo, diente por diente, ojo por ojo. Porque tú me golpeas, yo te voy a golpear más duro, para que tú sientes como yo había sentido. Y yo debo saltar sobre ti, porque yo soy aquel mando. Pero Jesús diciendo aquí, con un amor infinito, y sí, mira, ha hecho todo por todo para salvar a Judas. No hay nada que Jesús no había hecho. ¿Y cómo tú sientes hoy en esta noche? ¿Jesús también hizo todo por ti? Hasta lo máximo todos los días. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, yo quiero seguirte? Y al final del día tú vas a seguir otra cosa, haciendo tu propia cosa. Pero Jesús en este momento pasó por alto todo esto, viendo a Judas con ojos de amor para salvarle. Pero lástimamente Judas, a pesar que Jesús habló con él, no abrió su corazón para Jesús. Porque Judas tenía en mente las cosas terrenales y no las cosas celestiales. O sea, Jesús demostró amor profundo, total al pecador, pero todavía no he arrepentido. Dice aquí, no ha de sí, porque mira, déjame coger esa parte. ¿Qué había también en el corazón de los discípulos en medio de esa cena? Uno de los discípulos estaba discutiendo quién sería el mayor. ¿No es verdad? Y cuando Jesús estaba diciendo, uno me va a traicionar. Ahora uno viene el otro. ¿No es verdad? Estaba viendo, ¿será yo? ¿No será yo? ¿Será él? Ellos estaban viendo quién será quien va a traicionar, acusando uno al otro. Y al mismo momento estaba chismeando también. ¿No es verdad? Mostrar dedos sobre el otro. Todo eso estaba ocurriendo. Y Pedro también estaba diciendo lo último, Señor, pero yo no. Todo puede traicionar menos yo. Yo voy contigo hasta la muerte. ¿No es verdad? ¿Qué representa eso?
que estaba dependiendo de su propia fuerza, su orgullo. Entonces los discípulos tenían caracteres que ellos no podían entrar al cielo con esos caracteres. O sea, por eso Jesús también quiere enseñar a sus discípulos que, por ejemplo, en Mateo 20, versículo 26, que uno no puede ser mayor que el otro, porque uno debe humillarse. O sea, en este momento Jesús demostró que si Él como maestro, como Rey de Reyes, Señor de Señores, mismo bajó, poniendo la toalla allí, y bajó a sus rodillas para lavar los pies de los discípulos. ¿Quién eres tú que no podía hacer esto en esta noche? ¿No es verdad? Muchas veces no queremos humillarnos. ¿No es verdad? Porque si mi hermano falla conmigo, soy yo que yo no voy. Él falló, él tiene que venir. Muchas veces no sentimos que podemos llegar a nuestra hermana o hermano y pedirle perdón o recibir su perdón. Pensamos, quedamos en el alto allí porque no queremos bajar. Pero Jesús había demostrado que Él como Rey bajó, dejando todo, Filipenses 2, versículo 6 en adelante, dejando todo, bajando, como dice ahí, dejando su gloria, toda su riqueza que tenía en el cielo, para humillarse hasta el más profundo, para salvar a nosotros como pecadores. Ahora, vamos a seguir adelante. Como Filipenses, vamos a coger Filipenses 2, versículo 5. Vamos a ver qué Jesús quería que sus discípulos tenían en este momento. ¿Quién puede leerlo? Filipenses, ¿sí? Haya pues en vosotros, ¿puedo pararme? Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok. Haya pues, ¿qué? En vosotros ¿Este qué? sentir. O sea que nosotros podemos tener esa mente de Jesús. Y esto es lo que Jesús quiere, es a donde Jesús quería llevar a sus discípulos, a tener esa mente como Él tiene, de humillación, aunque siendo rey, humillando hasta lo más bajo que puede, para salvar a uno. ¿Qué había hecho? ¿Qué había sido si Jesús estaba como rey diciendo, Él tiene que venir? Si Judas no viene, entonces ya queda así. Pero Jesús llega a Judas y bajó hasta su nivel para ayudarlo a levantar. ¿No es verdad? Ok. O sea, el Filipenses 2.5 dice que tenemos que tener la mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, poquito más atrás, 1 de Juan. Fácil para hallar. Capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Ahora quiero que irlo rápido. El que dice que permanece en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok. ¿Cómo debemos andar? O sea, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿En qué? En amor y también en humildad. Porque para tener esa humildad, ¿qué debemos tener? El amor. No el amor que nosotros tenemos de nosotros mismos, sino el amor de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener una experiencia con Jesús para participar y recibir el beneficio que tiene ese rito de humildad. Tenemos que tener el amor de Jesús. Si no nos sirve para nosotros. Hacemos esto solamente con las partes externas. Pero la parte adentro mismo queda igual. ¿Cómo tú has sentido en el cena último que tuvo? ¿Has visto un cambio en tu vida?
Pregunta que tú mismo debes contestar. Yo debo contestarlo para mí mismo. ¿Hubo un cambio en mí? En verdad, la enseñanza de Jesús, ¿podía yo verlo en mi vida? Hoy, ¿tengo ese amor que me lleva a la humillación? Que me lleva a una persona que me hizo daño hasta ahí bajo para ayudarlo a levantar. Ok, mira aquí. Elena White dice, la humildad es un principio activo que nace de una cabal comprensión del gran amor de Dios. Por eso, si no tenemos este amor o experienciamos este amor de Dios, no podemos también tener esa humildad. Porque muchas veces queremos tener el uno, pero no el otro. Y muchas veces esa humildad que tenemos finalmente acaba en guerra. Porque no es verdadero. Tenemos que experienciar el amor verdadero de Jesús primero. Vamos a ver lo que dice. Y que siempre se demostrará por la forma en que obra. Cuando participamos en el rito del lavamiento de los pies, mostramos que estamos dispuestos a realizar este acto de humildad. Ahora voy a saltar una parte, dice, la realización del rito de la humildad demanda un examen propio. O sea, lo que Dios quiere hacer en esa parte es para uno empiece a examinar su propia vida. ¿No es verdad? No de ver otras cosas, sino en ese momento reflejando mi actitud para con Dios. ¿Tengo yo ese amor en mí? O sea, si yo lo no tengo, debe buscarlo. Ahora, pregunto otra vez. ¿La cena era listo? ¿Jesús ha provisto todo para esa cena? Sí, ¿no es verdad? Solamente los discípulos tenían que ver donde ya todo estaba listo y prepararlo. O sea, Jesús hizo su parte. ¿Debes tú hacer lo tuyo? ¿Y lo mío? ¿Y yo y lo mío? Todo está listo. Jesús ya por nosotros ha muerto, resucitado y ahora sentado al diestra del Padre. Ministrando por nosotros. Ahora, debemos comprender la clave en esta cena que hizo Jesús. Es el amor, ¿no es verdad? De que Dios nos ama y que nosotros también debemos amar el uno al otro. O sea, la lección clave en esta escena es el amor. No nuestro amor, el amor de Dios que obra en nosotros o que debe obrar en nosotros. O como dice Elena White. Mira bien. Él dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora escucha bien lo que dice Elena White en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 143. Mira, vi que mucho tiene tanto basura acumulada en la puerta de su corazón que no pueden abrir la puerta. Algunos tienen dificultades entre ellos y sus hermanos para eliminar. Otros tienen mal genio, codicia egoísta para eliminar antes de que pueda abrir la puerta. Otros han rodeado el mundo ante de su corazón. Y sigue diciendo que cierre la puerta. Que rodear el mundo a la puerta de su corazón, que cierre la puerta. Todo esta basura debe ser quitado y luego pueda abrir la puerta y recibir el Salvador en gloria. O sea, lo que Dios quiere hacer en esa cena era más profundo que solamente lo que nosotros escuchamos hoy. El rito externo. Lo que Dios quiere es quitar esa basura delante del puerto de mi corazón y de tu corazón. En esta noche Dios hablando claro. Por eso Jesús, ¿estás viendo ahora por qué Jesús dejaba eso para el último? Que no hiciera eso antes. Porque esa lección es algo esencial. Por eso Jesús dice a Pedro,
si tú no hagas esto, tú no puedes tener parte conmigo. Entonces, ahora, porque los basuras tienen que quitar de nuestro corazón. Si no, nosotros podemos venir a la iglesia alabando, cantando, leyendo versículos, pero para el infierno. Jesús dice, disculpe, pero no puede tener parte conmigo. Tiene que humillarte, pero no puede, tú no puedes. Tú necesitas el amor mío. Te tienes que conectar conmigo para yo dar este amor, para que mi amor pueda estar en ti. Y de esta forma tú puedes humillar y amar a tu hermano. Mira, muchos de nosotros han probado a amar muchas veces a nuestro hermano. Pero tú has reparado muchas veces que tú no puedes. Siempre tú acabas de hablar sobre ese hermano. Diciendo que, pero que él cree, que todo eso. Mira, eso cosa debe quitar. Y uno ve en ese momento que tú no amas de verdad. Tú sabes, una vez estaba leyendo una parte de médico misionero. Y él dice esa parte de médico misionero, que si los médicos misioneros están por atender a un paciente, ¿es verdad? Porque el médico misionero es otro que un doctor. El médico misionero depende en Dios para que Dios haga su obra a través de ellos, o ella, o él. Ahora dice hermana White ahí, si los médicos misioneros, por ejemplo, el paciente está aquí, y los médicos están en un cuarto ahí atrás, y si ellos están hablando sobre una persona, haciendo chisme, Dios no obrará a través de ellos. Mire eso. Entonces, ahí Ellen White está hablando lo que dice Jesús aquí. Yo no puedo estar en medio de vosotros. Por eso vosotros tienen que tener mi amor. Porque hablando sobre el uno y el otro, yo no puedo estar ahí. Eso no es mío. Quita eso. Para que sí yo pueda morar en medio de vosotros. Ahora mira lo que dice. Mira lo que dice Ellen White. Muchos actos que pasan por buenas obras, incluso actos de benevolencia, cuando se investigan de cerca, se encontrarán motivos por motivos equivocados. Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. El que escudriña los corazones inspecciona los motivos, y con frecuencia las obras que son altamente aplaudidas por los hombres son registradas por él como surgidas de motivos egoístas o a base de cada acto de nuestra vida, ya sea excelente y digno de alabanza o merecedor de censura, es juzgado por el que escudriña los corazones de acuerdo con los motivos que los impulsaron. Testimonio para la iglesia. Toma 2, páginas 511, 512. O sea, hasta lo que hacemos, Dios, ¿cómo dice la palabra? Los escudriña. O sea, los motivos que muchos dicen, pero hermano Steve hizo algo muy bien, pero ellos no saben lo que hay aquí. ¿No es verdad? Y lo que hay en tu mente. Muchos actos de bondad, pero son inspirados con motivos verdaderos. Ahora uno puede ver la cena del Señor, la gente aquí parando, otro tomando el jugo, comiendo el pan. Pero tu motivo es verdadero, es puro. Tú puedes ver ahora en esta noche a dónde Jesús quiere llevar a nosotros. A ver el motivo. Y tú sabes que nuestro corazón es engañoso, ¿no es verdad? Que uno muchas veces de nosotros mismos, mira, sale cosa mala. Como dice, del corazón sale la mentira, los engaños, todo sale de nuestro corazón. Y por eso, mis hermanos, Jesús hizo eso para nosotros podemos comprender que tenemos que ir
a Jesús con todo nuestro corazón, mis hermanos. De otra manera, podemos aquí, ¿cómo se dice? Fingir y hacer todo eso, pero finalmente quedamos igual. Quedamos igual. Hay muchas cosas más. Por eso Ellen White dice, lee este capítulo de 1 de Corintios 13 todos los días. Yo no puedo leer todo el cita de Ellen White. Pero dame leer esa parte. El Señor desea que llame la atención de su pueblo al capítulo 13 de 1 de Corintios. Leed este capítulo cada día y obtened de él consuelo y fortaleza. Aprended de él el valor que Dios pone en el amor santificado, nacido en el cielo, y permitid que la lección que enseña llegue hasta vuestros corazones. Aprended que el amor semejante al de Cristo nace en el cielo y que sin él no tiene valor todas las otras cualidades. Podemos ver eso, mis hermanos. Review and Herald, capítulo 21. Mis hermanos, hay muchas cosas, pero Dios nos quiere mostrar hoy que necesitamos de su amor. Sin su amor no podemos hacer nada, mis hermanos. Sin el amor de Dios no podemos hacer nada. O sea, Dios quiere que quita todo el egoísmo de nuestro corazón. Pero podemos quitarlo nosotros mismos. Hemos tratado muchas veces, ¿no es verdad? ¿Hemos logrado? No. ¿Dónde tenemos que ir? A Jesús. Él nos puede quitar hoy en esta noche todo el orgullo, todo el dependencia propio, todo el egoísmo. Igual que Jesús llega al nivel de Judas para salvarlo, es esa misma cosa que Jesús está haciendo en este nivel como pecadores, para levantarnos, para nosotros no queda en esta condición cuando Él venga. Porque no podemos ser salvos, es de verdad. No podemos ser salvos en esta condición. Mira lo que dice 1 de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce. No nos conoce, porque no le ha conocido a Él. O sea, el mundo es que reflejamos el amor de Cristo Jesús. Ahora, ¿a qué hora fue hecho Jesús esa cena? ¿Era de día o de noche? Con esa cena Jesús hizo esa cena. ¿Era de día o era de noche? En la noche, ¿no es verdad? ¿Qué nos dice eso? Yo sigo Mateo 26, 20. Dice que era la noche. Significa que era la última hora. El fin de tiempo de gracia para Judas. El fin de tiempo de gracia está por acabar. ¿Nosotros sabemos eso? El fin de tiempo de gracia está, digamos, días por llegar, minutos. Y la Biblia dice que la noche llega cuando nadie puede trabajar. Era de noche cuando Judas salió para traicionar a su maestro. Era el último chance de que Jesús advirtió a Judas para volver de su malo camino. Por eso el primer ángel dice, el hora de su juicio ha llegado. Y Pedro dice que el juicio empezará con ¿quiénes? Con la casa de Dios. Y vamos a cerrar con estas dos partes. Ellen White dice, me señalaron el remanente en la tierra. Y el ángel le dijo, ¿evitaréis las 7 últimas plagas? Y si es así, debe morir para que podáis vivir. Y él dice, prepárase. Debe tener una preparación mayor de la que ahora tiene.
sacrificar todo a Dios, pon todo sobre su altar, el yo, la propiedad y todo, un sacrificio vivo. Se tardará todo en entrar en la gloria. Mi querida familia, debemos entregar todo para recibir el amor genuino de Dios. Debemos entregar todo. Mis hermanos, si queda algo ahí en tu corazón, como dice Elena White, Jesús no puede entrar. Por eso dice, aquí estoy, a la puerta y llamo. Si algo oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cerrará conmigo, con él y él conmigo. Pregunta en esta noche, ¿tu corazón está abierto para que Jesús pueda entrar? ¿Cuál basura hay en la puerta de tu corazón en esta noche? Hay dos lecciones, uno lleva al otro. El amor lleva a la humillación. Tú no puedes ser humilde sin el amor de Cristo. ¿Cuál es la basura? ¿Y tú sabes qué dice Elena White? Sí. Él dice, si el orgullo y el hará de un lado, 5 minutos eliminarían la mayoría de las dificultades. Los ángeles se han sintiendo afligidos y Dios disgustado por las horas que se han gastado en justificarse a sí mismo. Vi que Dios no se inclinará y escuchará largas justificaciones y no quiere que sus siervos lo hagan. Y así se desperdiciará un tiempo precioso que se debe gastar para mostrar a los transgresores el error de sus caminos y sacar a las almas del fuego. Y si el orgullo y el egoísmo se dejaran de lado por ¿cuántos minutos? Por 5 minutos, ¿qué hace? Amén. Hoy, mis hermanos, el Señor pide que nosotros dejamos todo el orgullo y ¿qué más? Todo el egoísmo. Así que Él puede entrar en nuestros corazones. Si estamos dispuestos en esta noche, Rudy, si estamos dispuestos en esta noche, vamos a cantar también el himno 53. Si estamos dispuestos en esta noche a entregar todo nuestro orgullo, todas las cosas que nos están estorbando, ¿tú puedes ponerse de pie? ¿Tú puedes ponerse de pie si está listo para entregar todo esto a Jesús? Vamos a cantar esta canción, Oh Amor de Dios. Inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotaba
brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me del cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo encontrará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Mis hermanos, antes de orar, los discípulos no comprendían todo. Pero es que hasta cuando Jesús murió en la cruz, es allí donde los discípulos podían comprender cuán grande era el amor de Dios para con ellos. Por eso Jesús ha dicho, lo que yo estoy haciendo ahora todavía no comprenderéis, pero después ustedes van a comprender. Y ellos lo comprendieron cuando Jesús murió. Por eso cuando Jesús apareció después a Pedro, después de su muerte, le ha preguntado a Pedro, igual que está preguntando a nosotros. Pedro, y dice, ¿me amas más que esto? Y él respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacientas mis corderos. Pero después de la tercera vez, Pedro se entristeció de que él dijese a la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús dice, apacienta mis ovejas. Jesús te haga esa misma pregunta a ti y a mí. ¿Tú me amas? Tú tienes que amarlo primero, después tú puedes apacentar sus ovejas. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por este mensaje, Señor. Muchas cosas están escritas sobre ese papel, oh Padre. Pero son las cosas importantes que tú quieres que nosotros escuchamos, fue lo que hablamos en esta noche. Son estas cosas que tú quieres que nosotros comprendamos, Señor. Muchas veces podemos hablar muchas cosas, tantos versículos y citas de tu sierva Elena G. de White. Pero la parte importante de la cena que tú tuviste en esa noche era para que nosotros podamos enseñar el clave que es el amor tuyo para con nosotros. Y que nosotros debemos tener y experienciar ese amor que tú has
demostrado a tus discípulos en ese momento hasta la muerte y la muerte en la cruz. Oh, tu amor es tan grande, Señor, que no podemos explicarlo, Señor. Que hasta cuando nosotros estamos en pecado y hemos pecado, tú ven a nosotros con la misma palabra que tú has venido a Judas en aquel momento, lavando nuestros pies con humildad en el Espíritu para llevarnos a la confesión verdadera, que podemos sentir duele por nuestros pecados, que nuestros pecados nos da tristeza, porque son nuestros pecados que hay llevarte a la cruz. Cruel, Señor. Padre, ayúdanos a comprender tu amor, aunque sea un pedazo, para que este pedazo podamos transferirlo a nuestros hermanos, empezando en tu casa y luego por los de afuera, Señor. Perdónanos, Señor, le hemos ofendido de tratar mal a nuestros hermanos en esta iglesia, de hablar sobre una persona cuando no está en medio de nosotros. Señor, perdónanos por esos pecados. Alguna vez, pensando lo alto de nosotros mismos, no queremos bajar de nuestro nivel para ayudar a los demás. Queremos ser primeros y no lo último. Pero Señor, tu palabra nos ha mostrado que tenemos que ser último y queremos ser más bajo para cuando tú vienes, tú puedas alzarnos, Señor, al puesto que tú has puesto para nosotros. Perdónanos, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que habíamos fallado gravemente contigo en persona de nuestros hermanos. Límpianos, oh Padre. Ayúdanos, Señor. Ponga tu amor en nosotros y así llévanos a la humildad y llévanos a sentir duele por cada un pecado que ha cometido contra ti. Llévanos a casa, Señor, oh Padre, y tráenos mañana con tu poder para escuchar otro tema más sobre perdón. Prepárale, hermano, Señor, para que pueda darnos el alimento al debido tiempo. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.